¿qué? Otra de las cosas que a mí me gustaría saber es ¿qué elementos, de qué elementos estás echando mano tú? ¿En qué cosas te estás apoyando en esta época de la pandemia? Bueno, a lo mejor primero que nada me podrías contar cómo lo has estado viviendo, digamos. Hoy día leí un testimonio tuyo ahí en Instagram y Sí, me enteré de que han sido con altos y bajos, y bueno, un poco como ha sido para todos, yo me imagino, ¿no? Entonces, pero me gustaría saber más al respecto y ver cómo tú has ido sobreponiéndote o superando esas dificultades. sí. La verdad que justo la pregunta que me haces, ¿no? Justo subí una descripción en el Instagram hablando sobre eso y la manera que lo veo, como un poco contaba ahí, en primer lugar es que me sorprende mucho el cómo yo me imaginaba que iba a ser el estar en cuarentena a cómo luego realmente ha sido, ¿no? Y, y bueno, yo casi, ¿Cómo como así? contaba ahí, que iba a estar como en unas vacaciones, como que iba a estar pudiendo aprovechar todo ese tiempo y ponerme a dibujar, ponerme a hacer vídeos, que es lo que yo hago con el tema gráfico, a estudiar lo que no había estudiado nunca, ¿no? Como ahora tengo, y además no tengo por qué distraerme, ¿no? Y, y bueno, y luego no ha sido tan así para nada y ha sido eh, más un recorrido eh, como interno interesante. A lo mejor no tan interesante desde el punto de vista práctico de cómo aprovechar cada minuto para aprender más, para ponerme a tocar la guitarra, para hacer cuestiones así tan materiales, sino más... eh, ha sido como si me metieran en un laboratorio y de repente mis emociones y mis sensaciones internas o mis registros se amplificaran como con una lupa. Y entonces algunas cosas que estaba haciendo en mi vida que no me dejaban tan buen registro o sensaciones contradictorias, siento que como que se me amplificaron esas sensaciones y, y tuve como que hacerme cargo de eso, ¿no? Y tuve un momento como hace 20 días o así, estuve también como en un cuestionamiento importante Ujú. sobre cómo estaba llevándolo hasta ahora, ¿no? Porque en un primera instancia lo primero que hice es ponerme súper activo, me puse todas esas cosas que me había propuesto, como que me hice un planning, un horario, me puse a correr todos los días con mi pareja, me puse a hacer un montón de manitas arreglando la casa, así como con un horario un poco estricto. Y aún así, a lo mejor el hecho de estar encerrado como que me amplificó, como que de repente registraba que algo no estaba atendiendo, que como que mi cuerpo me mandaba señales de un malestar, como de un aviso de que algo no iba, ¿no? Y en ese sentido siento que a partir de esa crisis como que he podido como bajar una capita más internamente y, y ver cosas que no estaba viendo. Como que me ha permitido y de ahí saqué el aprendizaje porque yo del tema de las crisis existenciales lo tenía como grabado como algo muy, muy, muy negativo. O sea, en plan, si yo estoy haciendo trabajo personal, yo estoy eh, queriendo construir un sentido en mi vida, como haciendo cosas por otros, y aún así tengo esta sensación de crisis, es que fracaso total, ¿no? Claro. Y ahora, y con esta última crisis me cambió el concepto con las crisis, porque eh, cuando todo está bien, cuando todo funciona, eh, es difícil aprender de eso, ¿no? En cambio, cuando con la crisis puedes darte cuenta de que hay cosas que puedes transformar las cosas. Cuando Ujú. todo va más o menos,
es como que, bueno, vas tirando, pero es más difícil. En cambio, en ese momento es como, siento que no sé, hasta a nivel histórico se habla, ¿no? Como que hay una crisis y después se da un paso hacia adelante, pero primero tiene como que derrumbarse lo de anterior, y ese de derrumbarse, tu forma anterior o tu mirada de ver el mundo, de alguna manera te deja durante un tiempo descolocado, te deja inestable, te deja chuta, muy revuelto por dentro. Y después puede surgir otra cosa. Qué buen punto ese que tocáis. ¿Y tú crees que estamos en una crisis, bueno, aparte de crisis individuales, estamos en crisis generalizada en el mundo? ¿Estamos en un momento así como con una oportunidad de aprovechar esa crisis y poder avanzar como humanidad? Pues con este tema, participando en el movimiento humanista desde hace tiempo, como que ya sé, como que desde ese contexto siempre se ha hablado de que el mundo está en crisis y desde hace ya muchos años, ¿no? Y yo Ujú. la verdad que era como, bueno, sí está en crisis, pero como que no lo registraba, no lo sentía como realmente, ¿no? Como bueno, pero Ujú. ahí vamos. Como que y ahora en esta última etapa, desde el estallido social en Chile, que se diese de esta manera tan generalizada y ahora de repente estas cosas que están pasando en Estados Unidos y de repente como que pasan y como que pasan cosas cada vez más rápido y siento que la crisis se está generalizando, que a lo mejor de repente viene una etapa ahora más tranquila, pero que rápidamente va a pasar otra cosa y, y entonces desde ahí sí que siento esa crisis y ese aceleramiento histórico y ese cuestionamiento de todo, ¿no? De que, bueno, como ahora, entonces, ¿qué va lo primero? ¿La salud de la gente o el dinero y la economía, ¿no? Pues Ujú. como que ahora te vienen preguntas que te hacen cuestionarte la manera que está construido el sistema y el mundo. Mm. Y te quería preguntar, porque al principio habíamos estado conversando también de estos trabajos que has estado haciendo, participando, Mm. estuvieron, están haciendo unos trabajos con hoy día estuvieron trabajando con el tema de Dios, algo así, ¿no? Coméntame un poco más de eso, porque yo creo que de ahí podemos encontrar algunas cositas que puedan ser de utilidad para otros también. Y ahí yo te voy a contar una experiencia que tuve Bueno, de temas. sí, sí, nosotros participando de la salita del Metro Salvador, estamos haciendo las reuniones estas semanales en las que tratamos de compartir en comunidad eh, una experiencia y una búsqueda de sentido de la vida, de conectar con algo más sagrado, algo más que lo cotidiano, de algo más elevado. Y en ese sentido, queríamos incluso profundizar más que las propias reuniones semanales. Entonces, creamos esta reunión paralela a la que tú te refieres, que como de más profundización sobre temas más concretos, ¿no? Y hoy estábamos hablando del tema de Dios, de cómo era nuestra relación con el concepto y con la experiencia de Dios, ¿no? Y ahí han surgido la conversación muy, muy, muy interesante. Además que son como temas como que uno podría decir un poco peleagudos, pero porque hay distintas vivencias y distintas zonas desde donde partir, pero como que hay una experiencia. Más allá de, con el tema de Dios, más allá de la interpretación que cada uno, cómo traduce esa, eh, esa experiencia que hablábamos, Ujú. hay algo que todo el mundo ha tocado, ¿no? Ha rozado en algún momento. Sí, sí, sí. Esto está bueno, Mm. pero lo que tú me comentabas delante que a mí me llamó la atención o me interesó es que
alguna de la gente que participó ahí eh, se daba cuenta de que había experiencias que había tenido en su vida y que luego había degradado quizás porque había Mm. entrado a lo mejor en conflicto con su religión, ¿no? Entonces había Sí, degradado eso y, y, a mí me pasó algo similar también. Yo también provengo, bueno, como casi todos nosotros, de- del catolicismo, del cristianismo, y me formé ahí, digamos, en la Iglesia Católica. Y también me pasó que muy chico me alejé y degradé eso, digamos, hasta alejarme casi completamente. Por lo menos de la participación y del intercambio con gente de esos ámbitos. Pero en algún momento de mi vida, cuando tuve mucha necesidad, sí. eh, eh, y tuve necesidad de tomar contacto con el guía interno, que es una de las cosas que también mencionábamos en la conversación anterior. El guía interno como esa imagen interna en la cual uno se apoya y que puede encontrar como compañía, fuerza, etc. Eh, a mí me pareció Jesús en una meditación que hice y, y yo decía, pero ¿cómo me parece este, digamos? ¿No? Y yo lo Cuando tenía esto no, ya decidí que no era, ¿no? cuando ya esto es muy antiguo, degradando al máximo. Y después me di Sí. cuenta sobre la marcha que, que en realidad que se aparecía era porque había algo importante ahí que valía la pena rescatar. Digamos. Y luego de eso, una de las grandes experiencias con el guía tuvo que ver con la aparición de Jesús. ¿Cachai? Eh, entonces, bueno, no, como no es el tema entrar ahí en, en, si es Jesús o es este otro personaje o el que sea, sino que la importancia de la experiencia para uno y lo profunda que puede hacer y lo significativa que puede hacer. Mm. Entonces, como que yo voy cada vez reforzando más que uno de los elementos eh, de los cuales uno puede echar mano en esta época es de los guías, ¿no? De los guías internos. Mm. Y claro, no es un trabajo sencillo, a no ser que uno ya tenga mucha, mucho contacto, mucha relación, pero sí es un trabajo que se puede ir haciendo de manera como ir aproximándose y ir encontrando ahí algunas virtudes que uno le puedan servir en este momento. No sé Sí. cómo lo veis tú. Bueno, habíamos cortado un poco de lo que tú venías y que estabas contando tu experiencia en la pandemia y yo te había preguntado de qué cosas te estaban sirviendo para, para apoyarte y estar Mm. mejor en medio de todo lo que está sucediendo, tan inestable. Sí, para cerrar un poco el tema del guía, me parece interesante como esta herramienta de trabajo personal, me parece interesante el punto de que es un guía interno, en el sentido de que en esta crisis social de la que estábamos hablando, eh, lo que pasa es que todo lo externo, como que uno tiene ciertas guías o ciertas referencias puestas en lo externo, en lo de fuera, en que el gobierno haga no sé qué, o el que tal persona que tengo mi padre o tal amigo o tal pareja, como que yo me referencio mucho fuera. Y cuando si está todo en crisis, si está todo cayéndose, de alguna manera todo lo institucional, todo, como que todo se está tambaleando. Y de repente esas cosas que las que uno se apoya fuera, de repente cuando se cae, uno sufre mucho, ¿no?
Entonces, ¿cómo hacer esa transformación de que lo que me guíe, lo que me dé referencia, en vez de estar fuera, esté más dentro, la sensación que tiene uno, ¿no? Se me ocurre así como rápidamente el que alcanzando tener dinero voy a alcanzar una felicidad total y una libertad total. Y de repente a lo mejor podría pasar que lo alcance y esa felicidad tal, pasado unos minutos y pasada la novedad de poder tener cosas, de repente me alcance un vacío igual al que tenía antes, ¿no? O que de repente no pueda llegar a alcanzar ese dinero porque de repente no hay trabajo, no hay tal aspiración a la que llegar porque es muy difícil de alcanzar. Entonces de repente tengo que atender a lo que me pasa dentro en vez de buscar fuera, ¿no? Ah, sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. ¿Y tú a qué has echado mano? ¿Has trabajado ese tema? ¿O qué temas has estado trabajando el último tiempo? Así, el último tiempo me viene bueno, ahí en las reuniones nosotros estábamos hablando con el tema de las creencias que tiene uno, en el sentido de que uno clasifica la realidad o vive la realidad eh, con unas cosas que asume que son tal, pero que luego si se pone a mirar con lupa, bueno, son así o no podrían ser tan así. Entonces, más que cosas tangibles, son creencias que uno piensa que son así, ¿no? Pero así a nivel práctico, te rescataría el tema de la mirada interna, que lo hablamos mucho, de cómo potenciar eh, una mirada interna que a lo mejor es como difícil de qué está hablando este tipo, ¿no? Así de primeras, pero a mí me gusta la definición esa de como no olvidarme de mí mismo. Como estoy hablando contigo y a la vez estoy atento a mi sensación, que, que estoy hablando, que me están grabando, que estoy un poquito nervioso, eh, que hace un poco de frío, ¿no? Como simplemente observarme a la vez que hablo contigo y de repente los nervios se me bajan un poquito, no Ujú. me toman tanto. Ajá. Eh, Como que esas sensaciones que hacen que me acelere, de repente, chuta, como que tengo más calma. Y es algo como muy, muy práctico y que de repente empiezas a ser más consciente de ti mismo, que en el día a día uno está muy anestesiado de sus propias sensaciones. Ajá, claro. Mm. Claro, y eso que planteáis tú, yo lo he experimentado como claro, eso, que en primera instancia, como uno está muy afuera, y se va como con todo lo externo, y con lo angustiante que está, y lo Sí, movido que está, y la otra forma que tratas de ir implementando es como de ir un poco más adentro y estar más ahí, ¿no? Lo cual, claro, te mm, ayuda, te ayuda a tener una cierta distancia de lo que sucede afuera, ¿no? sí. ¿Mm? Sí, ahora últimamente oigo mucho, está como muy de moda decir estar en el momento presente. Eh, Y siento que en realidad están hablando de eso, de estar atento a ti mismo en el lugar en el que estás, haciendo lo que estoy, porque la otra manera en la que yo en verdad a lo mejor me pongo nervioso es que estoy pensando que hablo contigo, pero estoy pensando cómo se me va a ver después, cómo cuando no sé quién persona, mi madre no sé qué lo vea, que piense que, oh, mi hijo, ¿no? Claro. Eh, estoy en el futuro en vez de estar contigo, ¿no? Pero porque en verdad como que me olvido de mí mismo ahora de la conversación y la cabeza está en otro sitio, ¿no? Está pegada en lo que quiere alcanzar en vez de en lo que está, ¿no? Eh, sí. Algo así. Bueno, es difícil eso que dices tú. Es Eh, difícil. es muy difícil. Sí, sí, sí. Sí. Y como dice Daria, ¿no?
No sé si lo comentó la conversación anterior, pero como hacerlo, no hacerlo frustrante, porque si no uno como que se fuerza a querer estar así todo el rato y es como muy, es como que te requiere un nivel atencional que no siempre tienes la energía suficiente como para estarlo, pero sí tratar de planteárselo desde el punto de vista deportivo, ¿no? De a ver cuánto tiempo soy capaz de mantener la atención en mí a la vez que estoy haciendo cosas y ahí como ir desarrollándola. Mm, sí, 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 De sí. esa manera me gusta, porque si no, digo, se me olvida cada rato y ya me viene aquí el látigo de la culpa. Pero ¿por qué? Eso es lo peor que hay, el látigo de la culpa. Que nos Sí, pasa a todos, nos pasa a todos, sí, pero está como bueno, incorporadísimo. a propósito de eso, el, el tema es tratarse bien uno, ¿no? ¿Cómo nos vamos tratando bien, además, en medio de todo esto? Porque en el fondo nos cuestionamos mucho y también que nos cuestionamos a nosotros mismos, ¿no? Eh, Mm. entonces, ¿cómo ir logrando tocar una fibra como de, de más, por decirlo de alguna manera, como de más amor hacia uno mismo, ¿no? ¿No? Y Sí, de comprensión hacia uno mismo. Igual uno es, no sé, tiene buenas intenciones, uno lo sabe, eres buen tipo, somos buenos tipos, pero también somos seres humanos, así que tenemos un cuerpo, tenemos necesidades, tenemos mecánica, y son cosas que son fuertes, digamos, y que por otro lado no vale la pena de luchar en contra de ellas, ¿no? mm, Cómo ir haciendo, cómo ir logrando un poquito más de fluidez en el aceptar que uno es un ser humano y conjugar eso con todas las aspiraciones hermosas que uno tiene, digamos. sí. Eh, Eso que dices es como muy importante. Yo recuerdo que de las primeras caídas en cuenta que tuve al iniciar este camino de desarrollo personal o de autoliberación era el reconocer que en realidad muchas veces era muy... me culpaba mucho, como que me maltrataba, como que hasta que era cruel conmigo mismo, que con las demás personas a lo mejor les trataba bien, pero a mí mismo me exigía una serie de cuestiones que era de llegar hasta maltrato, ¿no? ujú, Sin tener en cuenta cómo soy, mis procesos. No, como da igual cómo te sientas, tienes que alcanzar ciertas cosas o tienes que estar siempre al 100%. Bueno, pero empezar a entender que uno tiene sus ciclos, que las cosas son procesos. En el proceso en el que estamos, a lo mejor ahora a nivel social también nos afecta a nosotros, esta desestabilización también nos desestabiliza y cuando está desestabilizado uno, pues siempre es recomendable no tomar tampoco decisiones muy drásticas, como tratar de estar un poco más calmo, ¿no? ujú. Y, y todo eso es un aprendizaje, pero que pasa por estar atento a uno mismo. Si no, es como que uno se deja llevar por la corriente de acontecimientos y de emociones. Y ahí uno tiene como siento que tiene poca libertad. Es Ujú. como una más, ahí se da más ese efecto causa científico que se dice. Y en cambio, cuando uno es capaz de poner más esa mirada interna, como que de repente igual te arrastra, pero igual puedes elegir ciertas cosas. Claro, sí, totalmente. Y y a propósito de eso, del trato, yo digo, a mí acá en la casa me cuesta un montón. Acá yo hablo cosas bonitas, pero acá en la casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, Hay un dicho acá en eso Chile. pasa, eso pasa. Eh, yo creo que lo que más cuesta eh, es como ir
poniendo en práctica estas cosas que estamos hablando con la gente que uno más quiere, ¿cachai? Porque Mm. eh, eh, los tienes muy presentes todo el día, sobre todo ahora que estamos encerrados 24 horas, Sí, las tensiones aumentan. las tensiones aumentan. Yo me imagino que parte de tu movimiento de estos últimos tiempos han tenido que ver con eso también, ¿no? Sí, No es que me quiera sí, meter en tu vida personal, pero solamente no, por- tranquilo. No, yo creo que tampoco es que me pase a mí algo muy particular, yo creo que nos pasa a muchos y siento que antes era más fácil, que la tensión aumenta y las sensaciones aumentan y las relaciones con las parejas también se hace más intensa porque también siento que uno no puede descargar esa energía como hacía antes, pues, no sé, con sus hobbies o compartiendo con amigos y todo eso. A mí en lo personal, eh, también hemos pasado nuestras crisis y, no sé, hoy mismo la conversación que teníamos también era a raíz de, eh, de que uno se pone susceptible y entonces como, pues esto me ha molestado, pues tal, como lo ves, ¿no? Y a mí me pasa que a mí lo que me es útil es tratar de compartirlo un poco con los amigos o tratar de, a lo mejor no desde el punto de vista del salseo, pero sí desde el punto de vista de, bueno, tengo esta cosa en el corazón que me aprieta y necesito soltarla un poco y tú desde fuera como lo ves y ahí como que uno puede regular mejor, porque cuando uno está tan metido en el conflicto, eh, es como los problemas de los amigos, ¿no? Que uno siempre le dice, pero eso que te está pasando, sí, sí es súper fácil de solucionar con que hagas esto, esto y esto, ¿no? Pues los demás es más fácil, pero cuando uno está adentro no, nunca se ve tan fácil esa solución. ah, Y el hablar con los amigos, yo creo que le ayuda a proporcionar uno sus problemas y las respuestas que uno puede dar, que a veces uno es muy drástico, lo digo por experiencia. Y además hay otro punto que parece que es muy importante en todo esto, que es el tema del conjunto, ¿no? Mm, O sea, ya lo habíamos hablado, pero esto de, de estar en contacto con otros y compartiendo lo que a uno le está pasando, pero compartiendo eso y también compartiendo eh, ocurrencias o imágenes o proyectos o ideas para superar las dificultades en las que estamos o ayudar de alguna manera a otras personas. ¿Sí? Eh, mm. Parece que eso ayuda mucho también a, a vivir este momento, ¿no? A sobrellevar esta carga de inestabilidad, ¿no? Sí, sí, incluso no solo a nivel de ideas, como tan intelectual, sino a veces es como emocional, ¿no? Como que las emociones, como que al relacionarte esa parte emotiva de uno, como que se desbloquea, ¿no? Mm, Y como que fluye mejor. Y cuando uno está encerrado, es como que se. Y siento que es como una presa, ¿no? Que pones la presa y el nivel del agua aumenta. Y cuando consigues abrir la presa, como que fluye y ahí como que toda esa emoción se, se regulariza al nivel, ¿no? mm, Y eso, y a veces, aunque hables de tonterías, pero el estar en contacto con otro, y eso lo digo yo que a veces soy un poco malo como con los amigos para mantener el contacto de manera virtual, como que claro, prefiero más el contacto físico, pero creo que hay que hacer un esfuerzo. sí, sí. Pero y el otro aspecto de como de estar con otros, el tema de cómo cómo si uno de repente lanza alguna cosa
el otro lanza otra cosa que la potencia y, y se va construyendo algo que no eras ni tú ni yo, sino que que es de los dos, ¿cachai? Y eso Mm, es, sí, es muy bonito y lo encuentro como súper esperanzador también, porque justamente yo creo que un poco de eso se trata, ¿no? Si necesitamos transformar y transformarnos, es como lo que tú aportas y lo que yo aporto, como que van construyendo algo que sí, es parte de los dos, digamos, y no solamente el aporte de un personaje y una gran referencia, ¿no? Que guía a la gente, y que también está sí, bueno, digamos, pero que es muy importante, creo yo, esta construcción conjunta, ¿no? Como ir sintonizando con eso, ir creyendo que es posible, eh, mm, eh, un poco al modo de lo que decía Dario, ¿no? Mirémonos nosotros y dejemos que surja de nosotros como esa inspiración, ¿no? Esa inspiración que de repente se potencia con lo que el otro dice, o con lo sí, que el otro expresa, que puede ser una idea, una emoción, un, mm. cualquier cosa, digamos, ¿no? Me parece Sí, es lindo. que el tema de los conjuntos es como, estamos como en una sociedad en la que siempre como que se potencia el individualismo, ¿no? Y como que al final uno tiene que ser protagonista de la película, ¿no? Y el protagonista es uno y todo lo demás como que son secundarios, pero cuando se construye algo en conjunto, eh, es, es muy interesante en el sentido de que experimentalmente en realidad uno más uno no son dos, sobre Mm, todo en este aspecto de trabajo personal, en el sentido de que yo solo dando la charla y contando lo que estoy contando es mucho menos interesante que si tú lo estuvieras contando por tu lado, que nos juntemos los dos y estemos los dos contando y hablando del tema, no es que sea uno más uno, dos, ¿no? Es mm, que cuatro, ¿no? Es como dos puntos de vista construyendo algo, es como que se te dispara. Y con este tema del trabajo personal, en ese contexto, a mí me ha servido muchísimo. Yo creo que hay un montón de cosas que no hubiera sido capaz de caer en cuenta o que me hubiera llevado mucho más tiempo el haber caído en cuenta de ciertas relaciones, de ciertos aspectos, que de repente alguien lo comenta y a mí me encaja y me ayuda a unir mi puzzle, mis piezas, y de repente la mía le sirve a él, mi experiencia le sirve a él, y ahí como nos potenciamos y algunas cosas que yo creo que son, de repente puedo contrastar y digo, bueno, voy a volverlo a revisar porque a lo mejor no es tan así. Eh, y de repente como que se dispara, como que la velocidad se dispara en el crecimiento de uno y en el mm. crecimiento de los que forman ese conjunto, ¿no?